Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las aperturas irregulares. Las aperturas irregulares generalmente no se las encuentra en ningún libro. No son malas aperturas siempre y cuando depende de qué tipo de jugada hagamos después. Por decir, una de las aperturas irregulares es empezar con H3. H3 es una jugada que no es usual, pero muchas veces se utiliza H3 para evitar que el alfil venga a G4 y nos haga una clavada. Entonces, esto no necesariamente tiene que ser una mala jugada, porque ahora se convierte en, en una especie de apertura abierta o apertura española. Y así es como podemos jugar. Recuerden que si me captura aquí, eso sería una mala decisión porque yo le hago un ataque doble, ataco su caballo, ataca su peón, el caballo tiene que regresar y capturo su peón, jaque, y va a perder su enroque. ¿Listo? Entonces, muy importante que podamos recordar eso. De manera que sería una mala decisión que el caballo capture a mi peón. Más o menos, así es como se puede jugar este tipo de aperturas llamadas aperturas irregulares. ¿Ya? Y como pueden ver, es una defensa perfectamente jugable. Se puede jugar. Son aperturas poco comunes, pero sí se pueden jugar. Mire, ese es un modelo. Hemos empezado con H3, pero luego hemos desarrollado las piezas al centro y algo muy importante es que no debemos dejar que nuestros peones del enroque, estos dos peones se separen, especialmente si estamos en una apertura abierta. Si es una apertura cerrada, sí podemos avanzar bastante los peones. Entonces, esa es la primera apertura irregular, jugar con A3. Perdón, jugar con H3. Otra apertura irregular es jugar, por decir, con A3. No es una mala apertura, esta jugada sirve para evitar una clavada del alfil en B4. Luego podemos jugar el peón de dama. Y ahora, como vemos, ya este peón está controlando, está impidiendo que el alfil me haga jaque. Ya más o menos así es como puedo jugar. Ataca mi alfil. Puedo atacar a su, a su dama. Ataca mi peón, pero yo puedo avanzar ahí. Como ven, hay muchas formas de jugar el ajedrez. Obligatoriamente me tiene que capturar este peón porque mi peón amenaza con jugar en C5 y voy a hacer un ataque doble. Así que me captura. Siempre jugamos hacia el centro y aquí hay un ataque indirecto hacia la dama. Y hacemos nuestro enroque corto.
Esta jugada muy importante para defender nuestro alfil. Y como ustedes saben, muy importante que las torres puedan comunicarse. Otra de las aperturas irregulares que podemos conseguir en el ajedrez es jugar B4. Él jugaría E6 y está atacando a mi peón, pero aquí voy a sacrificar este peón. Juego alfil B2. Si me captura mi peón, yo voy a capturar a su peón de G7. Así, miren. Si captura para él sería una mala decisión. Yo capturaría su peón y perdería su torre. Por esa razón, cuando yo juego el alfil, él no me va a capturar mi peón en B4. Va a jugar caballo F6 y ahora sí está listo para capturar mi peón de B4. Puedo jugar B5, D5, más o menos así es como se puede jugar. Recuerda que estamos aprendiendo las aperturas irregulares. Son aperturas que generalmente no se encuentran en los libros, son poco comunes, pero no son malas aperturas siempre y cuando luego de hacer el movimiento inicial, o sea, el primer movimiento que no es común, luego ya juguemos hacia el centro. Porque siempre en el ajedrez tenemos que jugar hacia el centro. Así es más o menos como se jugaría. Recuerden, muy importante, tratar de que en la última fila solo queden el rey y las torres. Eso es muy importante. Y ya hemos logrado el objetivo. En la última fila solo queda el rey y las torres. Me ataca aquí por decir. Y en cualquier momento este alfil también se va a desarrollar. Más o menos así es como podemos jugar. Muy importante, las torres se apoderen de las columnas libres de peones. Y finalmente vamos a ver otra apertura que es irregular, jugar con G4. Esas son las 4 aperturas irregulares más conocidas. Que podemos jugarlas, pero tenemos que luego jugar hacia el centro. Aquí el alfil nos permitimos que el alfil nos ataque. Jugamos en G2. Estamos sacrificando un peón. Y ahora jugamos C4. Si nos captura, entonces nosotros vamos a capturar este peón y nos vamos a llevar la torre. Aquí las blancas sacrifican un peón. La dama sale en B3, empieza a presionar en el punto débil. Y más o menos así es como se juega esta apertura que también se conoce como apertura irregular. Atacamos a su alfil. El alfil nos ataca. Ahora nuestra dama está siendo atacada. Bueno, y como pueden ver, este tipo de apertura también la podemos jugar
Aquí las blancas van a jugar sin enroque. Ya, más o menos un modelo de cómo podemos jugar. Vamos a ver un video que nos habla sobre las aperturas antiguas. Las aperturas antiguas, hay tanto aperturas regulares como irregulares, son aperturas que ya no se juegan mucho en la actualidad. No porque sean malas, sino porque ya no son muy populares y generalmente el ajedrez, los campeones mundiales juegan las aperturas más conocidas y más populares. Estas aperturas no son muy populares, no son muy conocidas, son muy antiguas, pero sí son buenas aperturas. Podemos aplicarla hoy día en el torneo si queremos sorprender a nuestro oponente con este tipo de aperturas irregulares. Voy a compartirles la pantalla y el sonido para que podamos ver este video. Cuando uses estas aperturas para ganarle a tus rivales, no olvides darles un mensaje final. Dile que vas de mi parte. Eso si ganas, si pierdes, tú como si no me conocieras, ¿eh? Estabais pidiendo a gritos una segunda parte del vídeo de 5 aperturas antiguas para sorprender a tus rivales. Bueno, a gritos igual no lo estabais pidiendo, pero sí que con vuestros mensajes. Así que aquí tenemos una nueva serie, 5 nuevas aperturas que os propongo. Aperturas antiguas, ideas poco conocidas hoy en día. Bueno, con las que espero que sorprendáis y que ganéis a vuestros rivales. Comienzo con proponiendo una manera simpática, todas son simpáticas las que os voy a proponer hoy, de jugar contra la defensa francesa. Y es con la variante del avance. Aquí igual pensáis que esto no es tan sorprendente, pero después de C5, si en lugar de C3 jugamos dama G4, la variante jugada por primera vez por Ninzovic, se conoce como Gambito Ninzovic, ya que después de C por D4, nuestra idea consiste en no retomar, porque por supuesto si jugáramos dama por D4, el negro desarrollaría las piezas atacándonos la dama. La idea del blanco es mantener su dama en el flanco del rey, molestando el desarrollo del alfil de F8, dificultando el desarrollo de esa pieza. Y vamos a jugar con el caballo por F3, el alfil por D3, en muchos casos enrocando y jugando en el flanco de rey, sobre todo esperando que el negro enroque corto, que lo puede intentar a veces con caballo E7, caballo G6, y si no, vamos a tratar de completar el desarrollo. La idea es que el peón de D4, en muchos casos en el futuro vamos a poder recuperarlo, pero mientras tanto vamos a causarle algunos problemas a nuestros rivales. Así que esta es una idea que os propongo que puede, bueno, que puede sorprender en muchos casos a vuestros rivales. Por ejemplo, Sengupta, que es un jugador indio que la ha jugado en más de una ocasión, él pertenece a esta partida. Alfil de 3 con blancas, también caballo F3 se puede jugar, normalmente vamos a llegar a la misma posición. Y muchas veces las negras pueden querer presionar en este peón de E5. Lo temático es defenderlo con alfil F4, aunque como hizo el gran maestro indio en esta partida, el enroque es posible, ya que capturar en E5 da algunos problemas a las negras, porque después de alfil F4 esta dama no tiene buenas casillas donde ir, el rey negro queda expuesto en el centro, además hay un jaque molesto para quitarle el enroque en algún caso. Lo normal es que no se capture ese peón de 5 y el negro quiere normalmente tratar de atacar este peón que, insisto, luego más adelante se puede defender con alfil F4, con torre E1, nuestro caballo de B1 puede venir a D2, más adelante incluso a B3 si queremos ya recuperar el peón. Y si las negras reaccionan muy pronto, como ocurrió en esta partida con F6, existe un truquito. Es importante que conozcáis este truquito de alfil por H7
ya que ahora torre por h7 se encontraría con un jaque que plantea la doble amenaza sobre la torre de h7, con lo cual las blancas ganan material. En esta partida en realidad se jugó caballo por e5, pero después de los cambios este rey ha quedado extremadamente expuesto. El blanco se decidió a capturar en g8 y romper en c3 jugando, bueno, olvidando en realidad el material. Estrictamente hablando, las negras tienen aquí un peón de más que no es tan importante, porque la idea de las blancas consiste en abrir líneas y atacar a este rey. De hecho, en esta partida, una vez que el negro captura en c3, se llega a una posición típica de alfiles de distinto color y piezas mayores, donde un peón de más o un peón de menos no es lo más importante. Lo importante es llegar al rey enemigo. Esta partida la tenéis completa junto con el resto de partidas que os voy a mostrar de esta variante en el artículo relacionado que publicamos al mismo tiempo que el vídeo en chess.com. Lo tenéis en el enlace, tenéis el enlace, lo tenéis en el enlace, ¿dónde va a estar? En el enlace, en la descripción de este vídeo tenéis el enlace. Otra propuesta, una apertura antigua, la BIR. F4 como primera jugada. Sobre todo, os propongo ante D5 que juguéis con E3. Y aquí, dependiendo de cómo jueguen, hay ideas que pueden ser más antiguas o más modernas. En sí, la BIRD es una apertura antigua. Muchas veces, si el negro sencillamente juega con C5 o con E6, el blanco puede buscar D4, C3 y jugar un muro de piedra con los colores cambiados. Es una manera interesante de plantear la lucha. Incluso D4 y reservar el avance del peón en C2, reservar el avance para hacerlo a C3 o a C4, dependiendo de cómo jueguen las negras. Que si realizan un fianchetto, el gran maestro Fedoseyev jugó, y es la partida que os muestro en el artículo que vamos a empezar a ver aquí, un B4 que nos recuerda a la apertura orangután y que resulta muy interesante. En lugar de un B3 más modesto, como las negras juegan con G6, queremos llevar el alfil a B2, pero hacerlo avanzando ya 2 pasitos este peón molesta un poquito a las negras, que tienen ya dificultades si quieren jugar un C5 o si quieren jugar un caballo C6. C5 porque me como el peón y caballo C6 porque vendría un B5. Así que es interesante en esta partida, bueno, se desarrollaron los alfiles por fianchetto, el blanco enrocó y al final aprovechó para realizar una expansión de peones en el flanco de dama, que puede ser un plan interesante en estos casos. Tercera sugerencia. Os confieso que esta sugerencia que os voy a hacer ahora, la propuesta que viene a continuación, es la que más me ha gustado cuando estaba preparando y estaba pensando en las líneas que os iba a proponer. Esta es la que me ha resultado más atractiva. Y es un gambito de rey. Tranquilo, no os quejéis, ya sabemos que con el gambito de rey tampoco se sorprende tanto. Se sorprende con la variante que os propongo cuando se acepten el gambito de rey. Es la variante denominada el gambito Breyer, porque fue el primero que lo empleó. Dama F3. ¿Qué jugada es esa? Estaréis pensando. Bueno, es una jugada donde la dama se sitúa ya en la columna F, no tanto para recuperar este peón de F4, que en algunos casos también, sino porque en algún momento la influencia que puede tener esa dama sobre el peón de F7, teniendo en cuenta que queremos seguir con alfil C4 pronto, puede ser bastante molesta. Una de las preguntas, de las grandes preguntas, bueno, la partida que acompaña el artículo sobre esta variante es la famosa, bueno, una partida jugada en equipo entre Bugoljubov, Reti y Spielmann. ¡Vaya equipazo! Contra Englund, Jacobsen y Nyholm, que no son tan conocidos. Pero tengo que decir también que el gran maestro Bartel hoy en día está jugando esta variante y tiene ideas muy interesantes. En la partida que os muestro de Bugoljubov, Reti y Spielmann en equipo, el negro jugó D5. Si nos reaccionan así de pronto, bueno, vamos a defender ese peón de D5, para lo cual está muy bien nuestra dama en F3. Y bueno, se jugó así, las blancas juegan D4 y
Esta es una de las ideas, como no tenemos el caballo por F3, sí que se permiten las ideas de caballo E2 y venir a recuperar el peón. Pero claro, lo que seguramente todo el mundo se está planteando cuando ve la jugada dama F3 es qué pasa si nos dan ese jaque tan molesto. Bueno, aquí aparece otra de las sutilezas de la jugada dama F3 y es que nos permite la idea de jugar G3 y cambiar, y ahora la dama protege a la torre, ataca a la dama, bueno, el propio peón también lo hace, y la dama se tiene que ir. Y aquí la gran curiosidad, lo que me ha parecido muy interesante, es que después de dama F6, que parece la jugada más lógica en la posición, dado que las negras han capturado un peón, tienen un peón de más, pues que busquen el cambio de dama, pues caballo C3 y jugar aquí, incluso permitiendo un cambio de dama, nos da una amplia compensación por el peón sacrificado, incluso sin damas en el tablero, insisto. El hecho de que tengamos un desarrollo tan bueno nos permite pensar en crear ataques sobre C7 muy pronto, nos permite crear ataques sobre F7 o H7 muy pronto, o sencillamente nos permite ganar el centro con D4 y que el negro no tenga espacio para desarrollar sus piezas. Bartel, le podéis buscar sus partidas, tiene varias partidas y bueno, juega contra otros grandes maestros con resultados bastante interesantes. Os voy a proponer también en este vídeo un par de aperturas para jugar con negras. Con negras os voy a rescatar el contragambito Philidor, que se caracteriza por este F5, quiero decir, hasta aquí todo es normal, defendemos con D6, a D4 hoy en día se juega mucho caballo F6, se puede jugar, por supuesto, E por D4, pero este F5 es una manera de jugar muy interesante, sobre todo para jugarla online, es una línea que la teoría no está muy bien para el negro, pero que os la propongo para que sorprendamos de vez en cuando a nuestros rivales. Entonces, bueno, por ejemplo, esta partida de Morphy. Claro, Paul Morphy es uno de los que empleaba esta línea. Hoy en día, insisto, los módulos están cerca de refutar esta línea, pero bueno, es bastante interesante. Os digo, si D por E5, existe aquí un F por E4 y hay algunas partidas, caballo G5, D5. Hay partidas muy bonitas, una las gana el blanco, otras las gana el negro, pero bueno, son partidas que merece la pena que le echéis un vistazo. Esto es ajedrez romántico. Os estoy invitando a que con este F5 entréis en una lucha directa, pongáis en problemas a vuestros rivales, ya que estáis creando la amenaza en E4. Si os capturan en F5 vais a poder retomar con el alfil o vais a poder avanzar el peón. Es una línea, insisto, que merece ser jugada en ajedrez blitz, en partidas online. Y bueno, por ejemplo, caballo C3 es una de las que más le hacían a Morphy, pero entonces capturamos en E4 y luego tenemos D5 y acabamos ganando el centro. E4 si me dejan, y bueno, después de caballo F6, por ejemplo, aquí el negro ha quedado con un centro de peones, con una importante presencia central. Ahora el alfil de F1 no lo tiene tan sencillo para desarrollar, y bueno, es cierto que F3 probablemente sea una opción muy interesante para las blancas en este momento, pero insisto, es una apertura, es una defensa en realidad para pasarlo bien con las negras y para sorprender. Última propuesta. Mi última propuesta es dentro del famosísimo contragambito Marshall. Después de C3, D5 tenemos un vídeo de aperturas en 15 minutos sobre el gambito Marshall, y yo os propongo la variante Steiner, que consiste en lugar de jugar caballo por D5 aquí, que es lo normal, y entrar en las líneas principales del gambito Marshall, que por cierto, la teoría del gambito Marshall está bastante bien desde hace ya muchos años, así que podéis estudiarlo con negras, pero yo os propongo este E4, que son complicaciones inmediatas, que el que con blancas no lo haya visto nunca se va a ver sorprendido. Es una línea antigua, es una línea sorprendente.
nos comen en C6, pero capturamos en F3. Y aquí, bueno, Nakamura, por ejemplo, con G3 ha conseguido ventaja en estas posiciones, pero contra Nigel Short. Pero bueno, D4, por ejemplo, le hicieron a Marshall. Es decir, Marshall no solo jugaba las otras líneas del Gambito Marshall, sino que también intentó esta. Hay una partida muy cortita donde aparece un mate simpático, así que os lo voy a poner, claro, donde nos permiten capturar en G2, eso significa que vamos a poder sacar el alfil por G4, y después de dama D3 viene el ataque sobre ese alfil de F4, las blancas intentaron alfil por C7, dama por C7, viendo que aquí tenían dama E4, atacando el alfil de E7 y atacando el alfil de G4. Pero lo cierto es que con la debilidad del rey, con esa debilidad del rey en G1, con el flanco de dama todavía sin acabar de desarrollar, viene un caballo F4 bastante molesto, y después de dama por E7, dama por E7, torre por E7, las blancas jugaron alfil F3 y las negras jugaron alfil F3, y las blancas tienen que abandonar porque se amenaza caballo H3, jaque mate, y prácticamente única para defender el mate sería avanzar el peón H y dejar la casilla H2, pero bueno, vendría igualmente jaque, y el mate está llegando a la jugada siguiente. Bueno, espero que estas ideas de apertura, estas aperturas y defensas y gambitos antiguos os sirvan para sorprender a vuestros rivales. ¿Qué otras aperturas queréis que estudiemos? Dejadnos un comentario, estaremos atentos. Un abrazo, amigos. Muy bien, ese ha sido el video de lo que son las aperturas antiguas o aperturas irregulares. Recuerden que no existe ningún libro que hable ampliamente sobre todas las aperturas, especialmente sobre aperturas irregulares, que sí las podemos jugar, pero siempre hay que orientarnos hacia el centro. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.